De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a De Regreso, el programa radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy nos acompaña una egresada de 1972, ingeniera agrónoma. Ella es Lilian Eugenia Gómez Álvarez. Lilian, bienvenida a este espacio. Gracias, es para mí un honor estar de vuelta a la emisora de la universidad, a mis claustros, a mi universidad. ¿Cómo así que de vuelta a la emisora? ¿Ya había grabado antes? Sí, había grabado un programa sobre plaguicidas. Ese tema que acaba de mencionar la egresada es uno de los temas que vamos a tratar más adelante, porque precisamente es uno de los temas en los que en su vida profesional ha hecho énfasis. Pero quiero comenzar haciéndole una pregunta, estimada Lilian, y es: hablemos de la universidad y del mundo en ese 1972, en el momento en que usted sale. ¿Cómo era la universidad en esos momentos? La universidad vivía los cambios que vivía la época. Fue una época muy intensa, la década del 60 en que estudié, a finales del 60 y principios del 70. Eran épocas de despertar, después de letargos muy grandes de las posguerras, donde en la Primera Guerra Mundial yo creo que la mujer adquirió la mayoría de edad, porque fue a la mujer a quien le tocó en esos albores del siglo XX asumir todo el papel cuando los hombres partieron a la guerra. Entonces, desde allí se empezó a gestar un proceso muy importante de emancipación de la mujer, y la universidad no fue ajena a ese papel. Entonces yo creo que todo hay que marcarlo dentro de esos contextos generales que son muy interesantes. No podemos mirar aisladamente los procesos. La universidad fue un baluarte en toda la década del 60, cuando Colombia sufrió cambios políticos muy grandes, donde hubo una gran influencia tanto de mayo del 68 en Europa, como el proceso del triunfo de la Revolución cubana, que influyó grandemente en toda América Latina. Entonces, en este proceso, la universidad tuvo cambios muy grandes. La universidad tuvo cambios estructurales, tuvo cambios de pénsunes, tuvo una apertura al mundo muy grande. Y en particular la carrera en que yo me matriculé, el que yo escogí, que no era una carrera femenina, sino que era una carrera para los hombres. Ser ingeniero agrónomo era algo que, por ejemplo, mi tía abuela casi se infarta cuando yo decía que yo me iba a estudiar ingeniería agronómica. Para ella eso era imposible, que si me iba a sembrar yucas. Pues para ella, una señora citadina de una familia que había vivido en el Medellín desde 1800, pues porque mi familia materna es una familia netamente medellinita del centro de Medellín. Para ella era algo horrible. Inclusive mi mamá estuvo muy afectada de que yo escogiera una carrera tan ruda para ella. Ella, en ese tiempo, niña, yo estudié piano, entonces ella me decía que si para eso me había cuidado las manos para irme a sembrar la tierra. Yo le dije, pues si me toca irme a sembrar la tierra, pues para mí era muy claro que la alimentación era la base de la vida. Entonces tuve todo el apoyo de mi padre. Mi padre era un hombre liberal, de ideas muy abiertas, un libre pensador, que nos dio a sus 4 hijas todo el apoyo del mundo, que nos enseñó principios fundamentales de libertad, y fue la independencia económica. Nos dijo: si quieren ser libres, mis niñas, sepan que esa libertad depende del monedero, y que ese monedero sea de ustedes, y que lo que hay en ese monedero se lo hayan ganado limpiamente y lo sepan mantener siempre lleno. Y una mujer que llega a la universidad en esos momentos, con ese pensamiento transmitido de sus padres, o de su padre específicamente, ¿qué papel juega? ¿Cómo recibe la universidad? ¿Cómo se siente en la universidad en una carrera totalmente? Me habían antecedido mujeres, pero como en ámbitos muy distintos, pues hay ingenieras agrónomas brillantes.
habían salido varias mujeres, inclusive algunas ya habían hecho maestrías y doctorados. Fuera del país había salido una de ellas, Ligia Pérez, y unas personas que no eran aquí de la ciudad de Medellín, o algunas mujeres que no eran de la ciudad de Medellín, que no sé sus nombres, pero que sé que estudiaron mucho antes que nosotros. Cuando llegamos, pues habían niñas en la carrera de agronomía, pero en realidad pues yo fui un choque. Personalmente, como persona, fue un choque con la facultad y con mis compañeros, porque no era una mujer sumisa, ni una mujer que... Entramos 3 mujeres y las 3 nos sincronizamos mucho, éramos personas muy afines, con ideas vanguardistas, grandes lectoras, mujeres con posiciones políticas, posiciones de género. Entonces eso fue un choque en el mismo grupo, además porque el grupo al que entramos era compuesto por gente de extracto muy campesino y muy machista, por ende. Entonces, porque es una característica del campo nuestro en esa época de que el hombre fuera machista y la misma universidad era machista. Entonces fue muy duro el adaptarse dentro de la misma aula. Los primeros años tuvimos retos muy difíciles, inclusive de parte de los mismos profesores. Me llegó a pasar algo muy gracioso, y fue con un trabajo que nos pusieron de investigación sobre un elemento. Yo entregué mi trabajo, un trabajo bien hecho, bien pasado, saqué 3,2 o algo así, y ese mismo trabajo se lo presté a un compañero que lo presentó, donde no hizo sino cambiar la primera página, el nombre de él, y él sacó 4,9. Entonces, de ahí veíamos cosas. A una de mis compañeras, que nunca había perdido ninguna de las materias, un compañero y delante del profesor que él iba perdiendo la materia, le arrebató su examen, cambió el nombre, y mi compañera no tuvo examen para presentar porque no tuvo tiempo estábamos sobre el tiempo, no tuvo tiempo de contestar el examen, le tocó habilitar la materia, y el profesor se dio cuenta de todo eso y nunca dijo nada. Alguna vez en un tema de humanidades fue muy gracioso porque el profesor de humanidades puso al grupo el tema de los reinados de belleza, y a la primera persona que me preguntó fue a mí. Entonces yo di mis opiniones. Ya en ese momento yo tenía muy claro que eso era un abuso, un concurso de belleza, que yo no estaba de acuerdo con la mujer objeto, porque las mujeres estábamos a la misma par de los hombres, y que pues no habían concursos de belleza ni de nada de hombres, que no me parecía debido, y casi nos linchan los estudiantes del grupo porque gritaban: aquí sobran 3 burros en este grupo, pues, y los burros éramos las 3 chicas que estábamos, y resulta que las 3 terminamos nuestra carrera. Una de mis compañeras, que había sido mi compañera en el kinder, terminó su doctorado en Australia. No ha ejercido mucho su profesión, pero mi otra compañera ejerció la profesión hasta jubilarse el año pasado en la Universidad de Magdalena. Entonces, yo creo que nosotras hicimos un papel importante, y los últimos años mostramos que estábamos tan a la par que ellos, o quizás más que ellos. Hicimos excelentes trabajos de investigación para graduarnos. Entonces, tuvimos profesores que nos apoyaron enormemente. El doctor Nelson Delgado, el mismo doctor Gallego, que ya no daba clase, pero que era muy acogedor y una persona muy abierta y muy inteligente, apreciaba mucho la presencia de la mujer en la universidad. Fue muy linda la época también, porque hubo una participación también en política, porque participamos, personalmente yo fui parte del Consejo Estudiantil de 1968-69. Eso fue un escándalo. Y tuve compañeros, pues porque fue un consejo que le tocó una época muy difícil. Fue el momento de la toma de la universidad por los militares al momento de la llegada de Rockefeller. Fueron momentos muy decisivos para la universidad. Se dieron grandes movimientos para lograr restaurantes universitarios, para lograr los buses de transporte, entre esa ganancia de los buses, esa reivindicación de buses entre la Facultad de Minas, y esto fue una cosa que ganó ese consejo estudiantil
estudiantil en esos años. Entonces se dieron muchas ganancias a nivel de bienestar estudiantil para los estudiantes en ese momento y se hicieron de ese consejo, pero naturalmente había grupos superiores que iban adelante de nosotros que eran muy reactivos a esta posición. E inclusive yo estuve a punto de que a una salida de una asamblea estudiantil en el aula máxima de la Facultad de Agronomía me iban a echar a rodar escaleras abajo. Fueron momentos difíciles y decisivos, pero tuve compañeros extraordinarios también. Entonces se vivió plenamente todo ese cambio. Éramos grandes estudiosas, participábamos de grupos de estudios bien interesantes. Recuerdo que en ese momento el profesor de Historia de Colombia era Álvaro Tirado y las tres nos hicimos todos los cursos de Álvaro. Estudiamos el Capital en un curso que dio el profesor Zuleta. Entonces éramos estudiosos, hacíamos teatro, hacíamos recitales de poesía, participamos plenamente en la vida intelectual de la ciudad. Los conciertos de música era algo que estábamos inscritas a los conciertos de música y íbamos a oír música con rebajas estudiantiles que tenía la universidad para uno asistir a conciertos que se daban en el Teatro Lido y nos abonábamos con ese carnet de la universidad, nos abonábamos al año el abono de Prolírica y podíamos asistir todo el año con un abono y un pago determinado con la rebaja que nos hacían por ser estudiantes de la Universidad Nacional. Asistíamos a los conciertos de todo el año. Entonces hoy nos oíamos los principales conciertos de las sinfónicas. Fue una vida intelectual muy grande. Además, por ejemplo, estaba el cineclub de Alberto Aguirre, donde yo participé de ese cineclub. Tuvimos una vida intelectual muy activa durante esos años estudiantiles, fue muy enriquecedor y la Universidad Nacional era un paladín de ese movimiento intelectual de la época. Se empezó mucho la unidad entre las tres facultades, aquí no estaba sino agronomía, arquitectura estaba en la parte donde hoy es el ITM y Minas estaba allá, pero en ese momento de los 68, 69, a raíz de la unión que hubo entre los tres consejos estudiantiles, se unieron también mucho las facultades. Entonces fue muy enriquecedor, teníamos amigos en todas las facultades, en Minas, en arquitectura, formamos grupos, aún persistimos en la amistad, grupos yo salgo mucho con mis amigas arquitectas. Tengo grandes amigos ingenieros civiles. Inclusive había mucho más afinidad a veces con los estudiantes de otras facultades de la Universidad Nacional que con los mismos estudiantes compañeros del grupo nuestro, porque para ellos nosotros éramos algo que no les salíamos de las manos. Ellos no concebían mujeres haciendo teatro, haciendo todas las cosas que hacíamos y fuera de eso, excelentes estudiantes. Como pueden ver, es una vida universitaria totalmente apasionada. Plena. Eso me da para hacerles dos preguntas. Primero, ¿por qué decide estudiar ingeniería agronómica? Y dos, ¿qué significa para usted ser egresada de la Universidad Nacional? A ver, decidí estudiar ingeniería agronómica. En un principio mi sueño era ser ingeniera. Me parecía muy linda la ingeniería agronómica porque era algo que complementaba como la ingeniería y la parte biológica, pero decidí presentarme a civil. Cuando vi allá me pareció que era una carrera demasiado árida el primer semestre que estudié allá, en el 66. Entonces ahí decidí venirme para agronomía, presentarme a agronomía y venirme a estudiar ingeniería agronómica. Empecé en el 67 agronomía. En ese momento eran anuales las carreras. Fue cuando yo entré que se semestralizó la universidad. Inclusive la Facultad de Minas tenía algo que era horrorífico. A mí me parecía horroroso, que hoy todavía creo que lo tiene la Escuela de Ingeniería de Antioquia, que es algo que se llamaba como -1. Así se llamaba, y era el primer año donde si alguien perdía una materia tenía que repetir todo el año, y eso era el terror de los estudiantes. Cuando ya yo entré acá se semestralizó la universidad. Estudié agronomía pues porque, como le digo, me pareció una ingeniería que era muy completa, que permitía un pensamiento complejo. Ingeniería antes de la agronomía, ingeniería agronómica antes de los cambios que se le han hecho al pensum, en realidad era una carrera completísima, donde uno salía sabiendo de todo.
todo, por lo menos trataba de todos los ámbitos, fuera de estudiar humanidades a fondo, planeación, extensión agrícola, se sabía fisiología vegetal, se estudiaba cantidad de cosas, biología, varios semestres de química, varios semestres de matemáticas, era una carrera completísima, se estudiaba fitopatología, entomología, y la entomología me pareció a mí, dentro de la agronomía, lo más apasionante, porque es que la entomología era algo que los insectos podían, porque la patología, la fitopatología es algo como quieto y estático, es la enfermedad que está en la planta, es el hongo, es el patógeno, en cambio el insecto es algo que vuela y se interrelaciona con todo, entonces eso le abre el mundo a uno. Y a mí siempre, desde que nací, pues como le digo, nací en un hogar libre pensador. Mis abuelos, mis bisabuelos maternos, porque no conocí mis bisabuelos paternos, sino maternos, fueron personas del viejo Medellín y personas libre pensadoras, muy libre pensadoras. Entonces yo venía con un bagaje de nacimiento desde el hogar de mi abuela, desde mi familia, desde mi papá, que era un hombre también libre pensador, que se pudo acoplar muy bien a ese hogar donde él llegó a casarse con mi mamá. Entonces yo nací en ese mundo libre pensador, entonces a mí siempre me ha interesado todo. A mí mucha gente me dice, pero es que vos, ¿por qué te metes en todo? Yo me meto en todo porque es que nada es aislado. La vida es un todo, y como lo define la sabiduría indígena, la vida es un tejido, donde cualquier hilo que se le jale a ese tejido nos afecta a todos. Entonces, para mí, encontrar que agronomía era una cosa tan amplia, tan rica, tan deliciosa, porque es que la agronomía es muy linda, y después tuve la oportunidad pues de dedicarme a la entomología, y a través de la entomología llegar a la ecología. Y he visto que ahora los grandes agroecólogos y los grandes ecólogos han partido de la entomología. Pero es por eso, porque los insectos vuelan, los insectos son libres, los insectos tienen el movimiento de todo y la vida es movimiento. Entonces tienen interrelaciones con todo. ¡Qué pasión! Y le había hecho otra pregunta. ¿Qué significa para usted ser egresada de la Universidad Nacional? Para mí lo significa todo. La Universidad Nacional para mí, quiero a la de Antioquia, ahora estoy en un programa de la de Antioquia trabajando después de que me jubilé, pero para mí la Universidad Nacional es el alma mater más grande de Colombia, porque la Universidad Nacional, el mismo lema, es que ese lema que se ve ahí en ese escudo detrás de usted que dice Inter aulis academica obrem verum, dentro de las aulas de la academia obra la verdad. ¿Qué más que eso? Así la verdad sea relativa, porque la verdad es relativa, pero la verdad es la justicia, es el pivote donde nos apoyamos para hacer girar el mundo. Confieso que esta es una entrevista apasionada, o sea, escucharle me apasiona realmente y me respeto. Hay otra pregunta, usted ahorita nos contaba de sus compañeras de estudio, lo que hicieron, cuando terminaron la carrera. ¿Usted qué hizo cuando se gradúa? Cuando me graduó, primero fue muy difícil encontrar trabajo, porque a mí toda la vida me ha seguido mi pasado de consejo estudiantil, de haber sido líder estudiantil en cierta forma, si lo podemos decir entre comillas. Pues, pero esa actividad estudiantil tan grande y tan apasionada que tuve, me siguió mucho tiempo, y esta es una sociedad muy goda. Entonces, encontrar trabajo fue muy difícil, porque la gente teje sus fantasías alrededor de una persona cuando es capaz de pensar libremente, y despierta temores y despierta muchas cosas, y cuando uno es capaz de decir la verdad también. Cuando uno no traga entero, la gente que no traga entero no le gusta a los demás. Entonces, cuando logré conseguí trabajo gracias a que en la Secretaría de Agricultura, gracias a que la persona que era secretaria de Agricultura en ese momento habían tenido mi nombramiento listo para firmar y había sido devuelto. Cuando se nombró de secretario de Agricultura al doctor Guillermo Villegas, un viejo liberal, conocido de mi padre, le dijo al gobernador, cuando le presentó mi nombramiento para firmar, el gobernador le dijo, no, pero esta persona ya la hemos desechado. Entonces le dijo, pues si no firma el nombramiento de esta niña, firma mi renuncia, porque es que yo la conozco su actividad estudiantil, conozco sus trabajos hasta ahora,
y ella necesita trabajar, desarrollarse como profesional. Y fue así como empecé a trabajar en el campo con campesinos, que era uno de mis sueños más grandes y que ha sido porque aún sigo trabajando con campesinos, a pesar de que trabajo en investigación. Yo no pasa más de un mes que yo no esté visitando a alguno de mis campesinos con los que he trabajado siempre. Entonces empecé a trabajar en Urabá y eran momentos muy difíciles políticamente en Urabá, esos años del 73-74, que estaban tomando impulso los grandes grupos guerrilleros, estaban haciendo en Urabá el proceso de exportación, se estaba dando el gran desmonte de la selva urabeña. Fueron momentos muy difíciles en Urabá. En ese momento tenían sedes allá el ICA, tenía sedes allá la Secretaría de Agricultura, que fue grandiosa en esa época. Se trabajaba con campesinos verdaderamente y se hacía un trabajo muy lindo con el campesino. Fue la época de la Ley Quinta, la época de los grandes préstamos embargando a los campesinos sus tierras, y se manejaba Ley Quinta en el trabajo con campesinos. Entonces eran cosas muy cuestionables y un trabajo también que fue muy apasionante. De Urabá, por muchos motivos, pasé a la zona del nordeste antioqueño, donde trabajé con caña. Ahí en el trabajo con caña, que es un trabajo muy conservador, porque es que la caña es un monocultivo casi ancestral, donde nada cambia. El cultivo es como la misma gente, las mismas montañas, donde siempre hay caña y donde todo es igual. Pero había acontecido algo que había sido lo del Incora, se habían incorado todas esas grandes fincas y todos esos emporios productores de panela, y se había repartido la tierra a los campesinos. Fue una época también muy, muy interesante la que vivió el nordeste antioqueño, esos 3 años en que yo trabajé allá. Allí me dediqué mucho a trabajar en un problema muy grave que tenía la caña, porque yo decía, no puede ser la solución del Diatrea saccharalis, un insecto, un lepidóptero que atacaba la caña de azúcar, no puede ser la solución echar plaguicidas, pues, porque es que es un barrenador que se entra en el tallo de la caña, y los plaguicidas, si no son sistémicos, no sirven, porque el insecto, y si se echa un plaguicida sistémico, se envenena toda la caña, todo el guarapo que se va a sacar ahí va a estar envenenado. Entonces yo me dediqué a trabajar, a hacer en realidad con un gran amigo que había salido mucho antes de la universidad, pero quien conocí siendo yo terminando mi carrera, lo conocí en el ICA porque iba mucho al ICA, era un gran investigador, Eduardo Urueta Sandino, el único acarólogo que tenía Latinoamérica. Con Eduardo tuve una gran amistad y Eduardo trabajaba en Secretaría de Agricultura. Yo le conté mis inquietudes sobre la caña y el diatrea y me dijo, pues, yo quería hacer una investigación sobre eso, y me dijo, pues yo lo hago contigo. Para mí, pues, ese fue uno de los espaldarazos más grandes, que yo, una joven recién egresada como ingeniera agrónoma, una joven agrónoma que apenas empezaba a salir al campo, una persona del prestigio académico de Eduardo, me dijera que hacía una investigación conmigo, fue muy importante. Entonces hice la investigación con él y propusimos traer cepas nuevas. Eso nos acarreó los problemas más grandes, porque cepas de caña nueva para revitalizar y rejuvenecer los cultivos del nordeste, que eran muy viejos y que ya estaban endémicos con el ataque de la plaga. Propusimos eso, había que traer cepas de Cuba. Y traer cepas de Cuba, pues, para la godarria que había en la Secretaría, en la parte técnica, casi que las cañas de nosotros iban a ser cañas comunistas, pues, que como se nos ocurría decir que íbamos a traer cañas de Cuba para renovar los cañaduzales del nordeste antioqueño. Al fin logramos, luego de muchas batallas, lograr conseguir esas cepas, traerlas y empezar a hacer semilleros en el nordeste. Además, conseguir un control biológico. En compañía de Eduardo participé en la liberación del primer control biológico que se hizo en Pino, en Antioquia, que se liberó insectos microparásitos para controlar el Glena bifurca que atacaba los pinos de Antioquia. Entonces fueron mis primeras pasiones en ese proceso de control biológico. Estimados oyentes, como pueden ver, esta ha sido una entrevista, o es una entrevista apasionante. Queremos seguir o queremos continuar con nuestra invitada de hoy, Lilian Eugenia Gómez Álvarez, y para eso los invitamos a nuestro próximo programa.
Lilian, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por haberme invitado y a los oyentes por la paciencia de escucharme. Estuvimos con ustedes en la parte técnica Jorge Iván Benjumea y Norberto Enrique Terraza Márquez, coordinador del programa de egresado. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio.